Bueno, vamos a continuar entonces viendo lo que se denomina las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. En esto es en lo que se basa el juez para resolver, o hemos puesto acá cualquier persona que tenga que resolver algo, cualquier autoridad, porque en realidad, sea un juez o sea un director de una repartición, eso también va a tener que, cuando resuelva una situación, va a tener que resolver de acuerdo a lo que dice la ley. En algunos casos sí puede ser la costumbre, la jurisprudencia o la doctrina. Pero nosotros vamos a circunscribir a lo que a las fuentes que el juez toma. Algunas de estas vamos a irlas explicando. Lo importante que hay que tener en cuenta es la obligatoriedad. Lo que caracteriza al derecho, nosotros hemos dicho que una norma son normas coercitivas, ¿cierto? O sea que algún rasgo de obligatoriedad tienen. Y no hay ninguna absolutamente obligatoria, ni siquiera en algunos casos hay leyes, como decíamos, este tema de las pensiones y demás, que no se caracterizan por su obligatoriedad en el sentido general. Pero vamos a ver que las fuentes que vamos a ir mencionando, la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina, en mayor o en menor grado tienen una obligatoriedad, aunque por supuesto es la ley la que tiene la obligatoriedad por excelencia. Vamos a ir a la ley. ¿Qué es la ley? La ley es una regla general que rige un número indeterminado de hechos. Norma general establecida por la palabra y por el órgano competente. Esto ya un poco lo hemos hablado. Las leyes, ¿de quiénes emanan? En la nación, del poder legislativo, del Congreso de la Nación y de la legislatura de Mendoza, en el caso de la provincia, las otras provincias lo mismo. Hay tres tipos, se conocen como una son las leyes naturales. Nosotros, desde el punto de vista del derecho, no nos vamos a ocupar de ellas. ¿Cuáles son las leyes naturales? Bueno, por ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo suelto este cuerpo, necesariamente el cuerpo se va a caer. Hay una ley que es la ley de la gravedad, porque hay una relación de causa a efecto. Estas no tienen nada que ver con las ciencias del derecho. Las leyes sociales, en realidad tampoco tienen que ver con el derecho, porque son leyes que están en el terreno de la probabilidad. Normalmente, la comunidad, las personas, probablemente nos vamos a comportar de una manera, probablemente, pero en la vida normal social. Pero es posible que hagamos algo distinto. O sea que son leyes de la probabilidad. Las naturales, relación causa-efecto, necesariamente va a suceder. En las sociales probablemente suceda lo mismo. Si estamos en una cola de un supermercado, cada uno va a ir a pagar probablemente el precio que dice el ticket. Pero podría ser que yo que esté en la cola, cuando llegue al cajero, me diga el cajero, son 100 pesos, yo le digo, no, le voy a pagar 120 para colaborar con el dueño del supermercado. O sea, le voy a regalar 20. Y lo más probable es que eso no ocurra, pero podría ocurrir. O sea, probablemente todos nos comportemos igual y paguemos ese ticket, pero podría ser uno que diga yo voy a pagar más o menos. Tampoco nos interesa desde el punto de vista jurídico. A nosotros nos interesan las normas de conducta, donde en general son obligatorios y que es las que están en el ámbito del deber ser. Pero la norma de conducta, ¿qué es lo que tiene? Es lo que debería ser. Una, vamos a hacer de vuelta para atrás, las naturales necesariamente va a suceder. En las otras probablemente suceda, en las sociales. En cambio, en las normas jurídicas es lo que debería ser. La norma te está diciendo lo que yo debería hacer, lo que no significa que yo lo vaya a hacer. O sea, la norma jurídica me está diciendo que yo no tengo que matar. Ahora, hay gente que mata. No tengo que robar, pero hay gente que roba. Entonces, eso es el deber ser. Las normas jurídicas dicen un deber ser. Usted debe hacer tal cosa. Debe no pasar el semáforo rojo. Sacamos el semáforo rojo. O sea, no significa que necesariamente, porque no son leyes naturales, que necesariamente vamos a hacer siempre lo que es lo que deberíamos hacer. La ley, entonces, es una norma general que, establecida mediante
ya sabemos que es por un órgano, mediante la palabra. Esto porque si es obvio, no, pero es que la ley, desde el punto de vista de la norma jurídica, lo que nosotros denominamos ley, implica un dominio del idioma y una evolución de la cultura donde se alcance, y de la humanidad, más que de la humanidad y de la cultura, que se alcance ya o sea, que el hombre tenga la capacidad de escribir, porque mientras tanto no había leyes, eran costumbres. La ley es posterior, ya vamos a ver, a la costumbre. Lo primero que nos ha regido a los seres humanos son las costumbres. Cuando ha habido la comunidad, la sociedad se hizo más grande, que ya vamos a ver esa evolución, aparecen entonces y se domina la palabra, la capacidad de abstracción que tiene una ley, que matar a otros, eso ya requiere una evolución del ser humano para poder manejar la escritura. Y entonces es la palabra escrita. Lo primero les decía es la norma consuetudinaria, o sea, la costumbre. La ley ya supone un grado más avanzado, les decía recién, abstracción, dominio de la escritura. Es decir, que hay como una especie de tránsito de la costumbre a la ley. Lo primero fueron las costumbres de como se decía antes, la costumbre de los mayores. O sea, la costumbre comienza a imponerse a través de los consejos de ancianos, de las tribus, que ya establecen cuáles son las costumbres. Ven alguna película por ahí, van a ver, no hay una ley, nadie saca un código, un código civil, no lo había en esas antiguas comunidades. ¿Qué es lo que había? Y había, el comportamiento debía hacerse de tal manera porque eso es lo que se había hecho siempre. Por eso la costumbre es la primera de las fuentes del derecho, porque cuando ya hay alguien que va a aplicar eso, aparece, aunque sea rudimentariamente un juez, alguien que sería el jefe, primitivamente es el jefe, el que actúa, porque el jefe concentra todo. En las comunidades primitivas, en realidad, el jefe es el que, como si hoy fuera el gobernador, también decía que era lo que había que hacer, como si fuera la legislatura, y además juzgaba a los que no lo hacían. O sea, hay también un tránsito en eso. Después de a poquito, nosotros ya tenemos, si vamos al Imperio Romano, ya tenemos más, ya aparece el pretor, aparece el senador, comienzan a aparecer lo que hoy para nosotros es el poder ejecutivo, que nos resulta lo más natural del mundo, que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, pero no ha sido siempre así. Entonces eso requiere también una evolución. Y lo primero fueron las costumbres. La más importante de las fuentes fue la costumbre. De a poquito, ha pasado a ser la menos importante. La ley le ganó todo el espacio. No la ha hecho desaparecer. Nunca va a poder hacerla desaparecer. Porque es una fuente originaria. O sea, nosotros muchas veces comenzamos en nuestras acciones a generar costumbres jurídicas sin darnos cuenta que después influyen y terminan en una ley. Hay espacios en el que todavía funciona la costumbre y que después se refleja en una ley. Nunca va a desaparecer la costumbre como fuente jurídica. Pero ustedes en una sentencia de un juez, salvo que sea una cuestión comercial, es muy difícil que vean una costumbre, que el juez haga referencia a las costumbres. El juez va a hacer referencia a la ley, va a hacer referencia a otra sentencia, o sea, lo que sería la jurisprudencia, o a la opinión de un autor, que sería la doctrina. O sea que hoy la más importante es la ley, y la costumbre modestamente ha quedado de ser la más importante de todas, porque era la única, después generó la ley. Bueno, hoy ya ha perdido esa importancia. ¿Y cómo se forma una ley? Primero, la iniciativa que puede tener en cualquiera de las dos cámaras. Después está el proceso de discusión. Esto en general ya lo conocemos. Bueno, alguien inicia el proyecto, puede iniciarse en la Cámara de Diputados, puede iniciarse en la Cámara de Senadores. Donde se inicia pasa a llamarse Cámara de Origen. Y la otra, que tiene que aprobarlo primero, a la que pasa es a la Cámara Revisora. O sea, Cámara de Origen y Cámara Revisora. Aprueba una, aprueba otra.
recién queda sancionada cuando es aprobada por ambas cámaras, pero todavía no ha terminado el proceso. Nosotros normalmente decimos las leyes les corresponden al Congreso. Es cierto, les corresponde la iniciativa y la discusión hasta la sanción. Pero es un procedimiento complejo, porque también interviene el Poder Ejecutivo. Los únicos que no intervienen son los jueces, porque son los que después la van a aplicar. Entonces sería juez y parte, no podría ser. Pero el proceso de la ley no es solamente del legislativo. Después el Poder Ejecutivo la tiene que promulgar. Entonces también hace un análisis, porque puede ser que el Congreso le haya dictado una ley que no puede cumplir. Le dice, mire, el 1 de mayo le vamos a dar a cada trabajador de la República Argentina 5 millones de dólares. El Congreso lo puede aprobar, no le cuesta nada sacar la ley, pero el Ejecutivo va a decir, ¿yo cómo cumplo con esto? ¿Cómo hago para cumplir esto? Entonces la puedo vetar. Vetaron la ley. O sea, no voy a cumplirlo. El Congreso le aprobó un aumento para todos los jubilados, eso ha pasado, el 82%. Y aquí entonces el presidente Kirchner la vetó, porque si no puedo pagar eso, no puedo mantener el 82% para todo el mundo, entonces la vetó. Y bueno, acá Macri también habrá vetado algunas otras leyes, o sea que una ley que no puede cumplir, la veta. También puede hacer un veto parcial. Veto parcial significa que si la ley es divisible y mantiene autonomía legislativa, o sea que se entienda, la puedo dividir, porque quizá una ley trae varios temas. Alguno lo veto y otro no, siempre que la ley no pierda sentido. Es una excepción eso. Generalmente las leyes tienen una correlación que yo la puedo cortar por la mitad. Pero podría haber casos, por ejemplo, en Mendoza, la ley 6.354 que es la ley la 6.354 es la ley de protección integral, ¿cierto? Que tenía en realidad una parte de familia y la otra parte penal. Procedimiento de familia y procedimiento penal. Pero fuera una sola ley. El gobernador podría haber vetado una parte, de hecho no tengo plata para crear los órganos penales. Entonces voy a vetar la parte penal. Dejo viva la parte de familia. Como que ahora se ha reformado, se derogó la mitad y apareció el nuevo Código de Familia. O sea que la ley es divisible. Entonces el veto también puede ser parcial. Pero no terminamos. Iniciativa, discusión, sanción, promulgación. Falta la publicación. Para que una ley sea obligatoria, tiene que ser publicada en el boletín oficial. Aunque nada de nosotros lea el boletín oficial, es una ficción. Antes decía el diario de mayor tiraje en la República. O sea que antes se publicaba por el diario. Después dijeron, no, porque no todo el mundo compra el diario. Bueno, entonces vamos a hacer un boletín que tenga todo el mundo acceso, porque el que quiera puede ir a verlo gratis a la Casa del Gobierno. Boletín oficial. Y ahora se pone además en internet. Entonces es una ficción porque en realidad no todos lo vemos, pero es para poder contestar de que nadie pueda invocar la ignorancia de la ley. Si no, podría decir, mire, no sabía eso. Que la verdad es que nosotros no sabemos. Yo creo que la mitad de la ley no sabemos las cosas más importantes, pero nadie puede invocar el desconocimiento de la ley, la ignorancia de la ley, porque entonces nadie cumpliría la ley. Parece un impuesto de que, digamos, me descontaron, yo ignoraba que había tal impuesto, no puedo decir eso. El Estado no podría funcionar si yo pudiera invocar ignorancia de la ley. Hay una ficción, sí, la publicación en el boletín oficial se presume conocida por todos. Después de publicada, pasado 8 días en el boletín oficial, ya la ley es obligatoria y nos alcanza a todos. La ley hay distintas maneras de derogarla, no vamos a pararnos en esto porque son más cuestiones técnicas, pero bueno, generalmente hay leyes que caen en desuso, no se aplican porque esa situación de hecho no existe más. Entonces una ley cae en desuso, no se aplica. Otras veces es derogada, otras veces modificada en parte. Por ejemplo, el Código Civil se cambió todo. Eso es una forma de derogación completa. Hay modificaciones parciales. El Código Penal, por ejemplo, está lleno de modificaciones, pero parciales.
sigue siendo el código de 1921, pero con una serie de reformas, pero el cuerpo central sigue siendo el mismo. Distintas maneras de derogar o modificar una ley. Acá de esto es importante distinguir entre normas imperativas de orden público. Normalmente las imperativas y de orden público son lo mismo. O sea, ¿qué es lo que está interesado en esto? Está interesado generalmente aspectos que se relacionan con la paz, con la seguridad social, las buenas costumbres. Lo que interesa es que estas leyes son independientes de la voluntad de los particulares. Yo no las puedo modificar. Cuando una ley es de orden público, yo no puedo convenir con usted algo distinto. ¿Me entiendes? Si hay un régimen de matrimonio ante el registro civil con una autoridad que va a celebrar el matrimonio, que tiene el poder y la potestad de establecer que esa relación se transforma en una relación de matrimonio legal, yo no puedo convenir con usted de cosas diferentes. Si miren, nos vamos a ir y nos va a casar el gurú de no sé dónde y yo pretender que esa acta que hizo el gurú tenga valor y presentarme en una asociación. Es decir, no puedo convenir, no depende de la voluntad de los particulares. La supletoria sí, hay partes donde lo que importa es lo que nosotros acordemos. Si no hemos acordado nada, vamos a ver si la ley para eso prevé. Puede ser que nosotros hemos hecho un contrato sobre una determinada casa, un inmueble o algo, y hayamos dejado cosas que no las hemos previsto. Entonces, la ley ahí funciona en forma supletoria. Supletoria ante la laguna, o digamos el vacío que hemos dejado nosotros en nuestro acuerdo. Cuando está generalmente involucrado el Estado, por supuesto todas las normas penales, las normas de procedimiento, toda la normativa, lógicamente que son leyes imperativas y de orden público que nosotros no las podemos cambiar por nuestra voluntad. La codificación es un proceso propio de la República Argentina y de algunos países que tienen sobre todo origen continental europeo. Hay dos grandes sistemas, el sistema, si alguna vez lo escucharon, el sistema continental europeo que nos viene a nosotros de España, Francia e Italia, y otro el sistema anglosajón, que es el que recibieron los norteamericanos porque ellos tienen origen inglés. Ese sistema anglosajón e inglés no tiende a las leyes escritas ni a los códigos, sino más a las sentencias, a la jurisprudencia, a los precedentes que se han ido resolviendo, cómo se ha resuelto el caso por los jueces. Es un sistema que se denomina el common law en inglés. Common law. Ese sistema anglosajón no es nuestro origen histórico, sino que lo que le da preponderancia es a cómo los jueces penales, civiles, laborales han resuelto casos similares anteriores. Entonces ahí no hay tantas leyes. Lo que hay son precedentes jurisprudenciales. En acá nosotros estudiamos las leyes, allá estudian el precedente, el caso. A ver, este caso, ¿cómo encaja en otro caso? Caso que encaja en otro caso. Nosotros tenemos el precedente de las leyes y de los códigos, al contrario, tratamos de hacer leyes gordas, grandes. El código penal, el código civil, el código laboral, tenemos todo metido en una ley. Proceso de codificación que es propio y lo hemos heredado de España, Francia e Italia, de los países europeos. No es cortante la separación. ¿Por qué? Porque los precedentes de las sentencias de esos países también se dieron cuenta que no todo puede ser así y que también necesitan alguna ley. Entonces, en materia impositiva, en materia penal, aparecen leyes. O sea que los países anglosajones también han tenido que tomar leyes. Y nosotros al revés. Nosotros tenemos las leyes, pero cada vez cobra más importancia qué resolvió otro tribunal. Que es lo que ustedes han visto ayer, la jurisprudencia. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo lo resolvió? Hoy día usted toma una sentencia de un juez, si bien le va a mencionar, el juez argentino, le va a mencionar la libertad que está llena de jurisprudencia, como si fuera el sistema del common law. O sea, no es tanto la letra de la ley, sino decir cómo interpretó esta ley otro tribunal, sobre todo los tribunales superiores, que en realidad esa sería, vamos a saltar un poquito para poder tomar la jurisprudencia. Eso es lo que es verdaderamente la jurisprudencia. O sea, la jurisprudencia es cómo han resuelto los tribunales, sobre todo los tribunales superiores, un caso similar.
Es obligatoria la jurisprudencia y nosotros no tenemos un sistema de jurisprudencia obligatoria piramidal, que lo que resuelve el Tribunal Superior es necesariamente obligatorio para todos. Ese sería un sistema, hay países que lo tienen. Lo que la Corte Suprema de Justicia de ese país resuelve, todos los tribunales alineados, pum, para abajo, igual. Nosotros estuvimos en una época parecido a una especie de uniformidad de la jurisprudencia a partir de la Corte. ¿Cuándo habrá sido? A ver si adivina. ¿Qué gobierno puede haber dictado y haber dicho no, la jurisprudencia de la Corte va a ser obligatoria? No, el gobierno de Perón. En los primeros gobiernos de Perón se reformó la Constitución que se conoció la Constitución del 49. Esa Constitución contiene un artículo, que si no mal no recuerdo es el 95, donde hay una especie de mandato de uniformidad de jurisprudencia a partir de los fallos de la Corte de la Nación. Lógicamente, el peronismo es un partido verticalista, entonces también trasladó eso, que no está ni bien ni mal, es un sistema jurídico. Por ahí uno dice, bueno, está bueno eso porque no pueden estar fallando los jueces cualquier cosa, porque hay una jurisprudencia que ya, si lo establece el Tribunal Superior, y bueno, está bien que sea obligatorio para todos. La crítica en ese momento histórico es que el Tribunal Superior era un tribunal partidario del gobierno, entonces el gobierno podía hacer lo que quería porque se llegaba a las Cortes siempre, era como la mayoría automática que le llamaban a la presidencia de Menem, que se llama, ¿se acuerda que se aumentó el número de jueces de la Corte, entonces tenía mayoría en la Corte y cualquier cosa que iba a la Corte le fallaban a favor? Eso no puede ser porque el Poder Judicial es un poder independiente, eso no está bien. Por eso, una forma también de garantizar esa independencia es que cada juez puede resolver lo que le parezca. Pero es importante hablar de la uniformidad de la jurisprudencia. O sea, es casi peligroso que los jueces puedan resolver cualquier cosa. O sea, hay que seguir los precedentes de los tribunales superiores, porque para eso son tribunales superiores. Y se supone que también son superiores en sus resoluciones. Y normalmente los jueces siguen los precedentes del Tribunal Superior. Para poderse apartar tendrían que tener razones. O sea, yo como juez, para apartarme de lo que dice la Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, tengo que tener suficientes razones. No puedo, porque sería caprichoso de mi parte y además afecta la economía procesal, el tiempo procesal. Porque si yo resuelvo en contra de un fallo de la Corte de Mendoza, yo como juez mañana resuelvo cosas, una de las partes me va a apelar, va a recurrir, va a decir, y va a tener que seguir el camino hasta que llegue a la Corte para que la Corte le dé la razón y deje sin efecto mi fallo. Entonces no está bien eso, porque yo perjudico a una parte. Lo razonable es que aunque yo no esté de acuerdo, resuelva conforme la Corte. Yo lo hace muchas veces, yo lo hago, digo que no comparto eso por esto, por aquello, pero que le voy a dar la razón a lo que sea por lo que dijo la Corte. Porque si no yo estaría actuando de tal manera que estaría haciendo lento el procedimiento, teniendo que repetir actos para que llegue a la Corte y lo cambie. La única forma sería que yo tuviera tantos argumentos que pudiera llegar a hacer cambiar la idea de la Corte. Pero eso es muy difícil, no es lo que ocurre todos los días en la vida diaria. Entonces, la jurisprudencia, sin ser obligatoria, se viene a los tribunales superiores. Yo no puedo fallar en contra de una jurisprudencia de la Corte de la Nación. O sea que no es obligatorio, pero alguna obligatoriedad tiene. Y lo mismo pasa con la doctrina, que es la opinión de los autores. Cuando todos los autores coinciden en una cosa, sería muy raro que yo salga, si todos dicen que es blanco, yo no sabría decir que es negro. Puedo pensar que es negro. Bueno, diré que me parece que es negro, pero como todos dicen que es blanco, es blanco. Porque además eso va a coincidir con la jurisprudencia, seguramente, porque la jurisprudencia también dice que es blanco. Entonces no voy a salir a decir yo que es negro, porque sería un poco caprichoso de mi parte y afectaría la uniformidad de la jurisprudencia y los tiempos procesales que le demandarían a ustedes o a los ciudadanos comunes
todas las personas, a mí mismo si estoy en una situación que estoy haciendo un juicio por una cuestión mía, que el juez me falle una cosa y yo tenga que apelarlo, ir a una cámara, de ahí ir a la Corte de la provincia, hasta llegar a la Corte de la Nación, para que la Corte de la Nación me termine. Ese desgaste jurisdiccional es el que se pretende evitar. Y vamos a volver ya un poquito a la costumbre para ver qué diferencia hay entre la costumbre, los usos sociales y la costumbre jurídica. Eso es lo que nosotros tenemos que distinguir. ¿Cuáles son los usos sociales? Porque los dos tienen un núcleo común, que es repetir una cosa. El núcleo común es repetir una acción. Nosotros nos levantamos a la mañana y tomamos el desayuno. Todos los días tomamos el desayuno. O todos los días nos peinamos. Pero eso es un uso social. Porque ¿qué nota le falta? La obligatoriedad. Mínima aunque sea. Porque ya dijimos que la costumbre no es tan obligatoria, la costumbre es jurídica. Pero tiene una nota de obligatoriedad que ya vamos a ver. En cambio, eso no me lo puede exigir nadie. Vamos a poner el ejemplo del saludo. Por eso lo hemos puesto acá. Veamos la nota de obligatoriedad que lo transforma. El saludo es un uso social. Si ustedes mañana nos encontramos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Yo me encuentro con el decano, buen día, ¿cómo le va? Pero si yo lo saludo mañana al decano, el decano no me vaya a hacer un sumario. Porque eso es un uso social. No hay una costumbre jurídica. Pero, por ejemplo, entre militares sí. Porque el reglamento les impone el saludo. Entonces es violación del reglamento. ¿Me entienden? Porque nació en una costumbre jurídica que entre los militares hay saludo. Y si no, lo sancionan. Entonces, una cosa es el uso social que no es obligatorio. Por eso, acá si vemos los elementos, la práctica repetida durante un tiempo es común a los dos. Pero hay un elemento, en los elementos de la costumbre, el llamado elemento espiritual, de que yo tengo la convicción, la creencia de que es obligatorio hacerlo así. Y de que me puede traer una consecuencia no hacerlo. Entonces me dirán, bueno, ¿y qué podría hacer? ¿Cómo nace una costumbre jurídica? ¿Cuándo un juez podría? Por ejemplo, yo vendo manzanas que entrego en Buenos Aires. Durante 20 años he mandado la manzana en un cajón de madera envuelta en un papelito y viene. No hay ningún contrato. Yo hace 20 años que mando, el señor llega allá y me hace un giro con la plata pagándome, llega el camión y me paga. Bueno, un día se me ocurre, para economizar o lo que sea, lo pongo en una bolsa de arpillera y sin el papelito, que le envuelve la manzana y mando la manzana. Cuando llega allá, el señor que está allá dice, no quiero la manzana. ¿Por qué no quiero la manzana? Y porque hay una costumbre. Porque las manzanas pueden estar podridas, no voy a pagar. Entonces empieza un conflicto entre el que no quiere recibir la manzana y yo que he mandado la manzana de otra manera. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo se resuelve el conflicto? Lo va a resolver un juez. ¿Y el juez qué va a decir? Y hay una costumbre. ¿Qué costumbre? Pues no sea una costumbre jurídica. Sí, señor, hay una costumbre jurídica de 20 años que mandó la manzana de esa manera, no lo fue. Usted va a ser responsable, va a tener que pagar la indemnización, pagarle al camionero. Entonces, desde ese punto de vista todavía hay algunas, sobre todo en el derecho comercial y demás, algunas que podríamos llamar costumbres jurídicas. Entonces, que nos quede en definitiva estas cuatro fuentes del derecho, o sea, hoy la ley, la más importante, la jurisprudencia en segundo lugar, la doctrina en tercer lugar, aunque no parezca, pero la doctrina es muy importante hoy día, y en cuarto lugar, modestamente ha quedado la que fue la cabeza de toda la fuente, donde empezó todo, que fue la costumbre, ha quedado hoy en el lugar más modesto y casi no tiene espacio, salvo en el derecho internacional. El derecho internacional entre países que realmente se hacen por costumbre. No hay tratados, no tenemos con todos los tratados, con todos los países no tenemos tratados. Ahí quedaría un poco reducida la costumbre. Y finalmente nos quedaría en el derecho comercial también algún espacio. En donde no puede haber, y la costumbre no puede tener cabida alguna, es ni en el derecho penal, ahí se puede condenar por una costumbre, ni en el derecho procesal.
Los pasos que yo tengo que seguir no pueden estar basados en la costumbre. O están escritos en la ley o no están escritos en la ley. Bueno.